Hola a todos mis queridos amigos de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en uno de esos temas que han estado resonando en el mundo del entretenimiento, generando un torbellino de rumores y especulaciones que sinceramente nos han mantenido pegados a las pantallas y a las redes sociales durante un buen tiempo. Hablamos por supuesto del famoso escándalo de Hande y Kerem, un asunto que para muchos ha definido gran parte del panorama mediático de este año. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, cada confirmación y a intentar entender por qué una historia así puede capturar tanto nuestra atención. Si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis, y se unan a esta comunidad que ama desentrañar los misterios del espectáculo. ¡Vamos allá! El título lo dice todo: escándalo Hande y Kerem, el rumor que sacude el año entero. Y es que, créanme, este no es un rumor cualquiera. Hemos sido testigos de cómo las noticias, los cotilleos y las opiniones se han disparado como pólvora. Desde los primeros susurros en foros y redes sociales, hasta las afirmaciones más contundentes de supuestos insiders, pasando por las reacciones de los propios implicados, la saga Hande y Kerem ha sido una montaña rusa emocional y de información. Para aquellos que quizás se hayan desconectado un poco del torbellino mediático, hablemos un poco de quiénes son Hande y Kerem. Hande Erçel, una actriz turca de renombre internacional, conocida por su belleza deslumbrante y sus papeles protagónicos en telenovelas que han conquistado audiencias en todo el mundo. Y Kerem Bürsin, otro actor turco con una trayectoria impresionante, también con un gran número de seguidores y reconocimientos por su talento. Ambos figuras públicas de primer nivel, acostumbrados a estar bajo el microscopio de la prensa y del público. Su conexión, ya sea profesional o personal, siempre ha sido objeto de interés, pero lo que ha sucedido este año ha elevado ese interés a un nivel completamente estratosférico. Los primeros rumores comenzaron de manera sutil, ¿recuerdan? Pequeñas indirectas coincidencias en eventos, publicaciones en redes sociales que, vistas en retrospectiva, parecen tener un significado oculto. Al principio se trataba de una sospecha leve, algo que se comentaba entre amigos en grupos de fans. Pero como una bola de nieve la información se fue haciendo más grande, más sólida, y las fuentes, aunque a menudo anónimas, empezaron a dar detalles más específicos. Se hablaba de una relación que iba más allá de la amistad, de encuentros secretos, de momentos compartidos que no eran públicos. Y claro, la prensa del corazón, siempre ávida de una buena historia, comenzó a seguirles la pista. Lo interesante de este caso es la forma en que se desarrolló. No fue un anuncio oficial, no fue una declaración conjunta. Fue un goteo constante de información, alimentado por fotografías de paparazzi, por declaraciones ambiguas de personas cercanas a ellos, y por la propia actividad en redes sociales, que a veces se interpretaba como un código secreto entre ellos. Las teorías proliferaron: ¿estaban juntos pero lo mantenían en secreto por motivos profesionales? ¿Era una estrategia de marketing para generar expectación? ¿O quizás era algo completamente diferente, un drama personal que se estaba gestando a plena luz del día? Los detalles que salieron a la luz eran fascinantes. Se hablaba de viajes privados, de gestos románticos, de cómo sus vidas personales parecían entrelazarse de una manera cada vez más evidente. Y cada pequeña pista, por insignificante que pareciera, era analizada hasta el último detalle por miles, millones de fans en todo el mundo. Los foros de discusión se incendiaban, las cuentas de noticias de entretenimiento se convertían en puntos de peregrinación diaria, y la hashtag #Hande Kerem, o variantes similares, se volvía tendencia una y otra vez. Pero como suele ocurrir en estos casos, no todo era color de rosa. El escándalo no solo se basaba en la confirmación de una relación, sino también en los supuestos motivos de su ocultamiento, en las posibles controversias que esto podría generar. Se especulaba sobre si esta relación afectaría a sus carreras, a sus proyectos en curso, a sus contratos. Se hablaba de posibles desengaños, de personas involucradas que podrían verse perjudicadas. Es decir, el rumor se tejió en una red compleja de posibles intrigas y dramas personales, lo que hizo que la historia fuera aún más cautivadora. Por supuesto, la ausencia de confirmaciones oficiales por parte de Hande y Kerem alimentó aún más el misterio. Cuando las figuras públicas deciden mantenerse en silencio, la imaginación del público tiende a volar, y las especulaciones se vuelven más audaces. ¿Por qué no lo confirmaban? ¿Tenían miedo?
¿Estaban esperando el momento adecuado? ¿O quizás el rumor era, en parte, una fabricación? Estas preguntas se repetían una y otra vez, y cada nueva fotografía, cada nuevo tuit, cada declaración de un amigo o colega se analizaba como una prueba incriminatoria o exculpatoria. Hemos visto cómo las redes sociales juegan un papel crucial en la difusión de este tipo de escándalos. Los fans, con su dedicación y su ojo crítico, se convirtieron en detectives, analizando cada detalle, cada publicación, cada interacción. Se crearon grupos dedicados a seguir cada movimiento de Hande y Kerem, a descifrar sus intenciones, a anticipar los próximos pasos. Y los medios de comunicación, por su parte, capitalizaron esta atención, publicando noticias, entrevistas y artículos de opinión que mantenían viva la llama del escándalo. No podemos olvidar el impacto que este tipo de noticias tienen en la percepción pública de los artistas. Por un lado, puede aumentar su popularidad, generar un interés renovado en su trabajo. Por otro lado, puede ser una distracción, una carga, si la atención se centra más en su vida privada que en su talento artístico. En el caso de Hande y Kerem, parece que ambos aspectos han estado presentes. La cobertura mediática de su supuesta relación ha sido masiva, y es innegable que ha generado un gran revuelo. Ahora bien, ¿qué hay de las confirmaciones? ¿Hubo alguna? A lo largo de este año, hemos tenido momentos en los que parecía que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Declaraciones a medias, fotos borrosas, rumores que parecían casi confirmados, solo para ser desmentidos o para que la situación se volviera aún más confusa. Es esa ambigüedad, esa falta de una respuesta clara, lo que ha hecho que este escándalo sea tan persistente y tan intrigante. Y es que, pensemos un momento, ¿por qué nos atraen tanto estas historias? ¿Por qué dedicamos tiempo y energía a seguir la vida privada de personas que apenas conocemos? Creo que hay varios factores. En primer lugar, la fascinación por el glamour y el mundo del espectáculo. Nos gusta asomarnos a la vida de aquellos que parecen vivir en un mundo de ensueño, y sus relaciones, sus dramas, sus éxitos, forman parte de ese atractivo. En segundo lugar, la identificación. A veces en las historias de los famosos encontramos reflejos de nuestras propias experiencias, de nuestros propios miedos y deseos. Y en tercer lugar, la curiosidad innata. Somos seres curiosos por naturaleza y los secretos, los misterios, las historias que no están completamente reveladas, nos invitan a querer saber más. En el caso de Hande y Kerem, la combinación de estos factores ha sido explosiva. Dos artistas jóvenes, exitosos, bellos, con una gran base de seguidores, envueltos en un rumor de romance que se ha prolongado durante meses. Las plataformas de redes sociales se han convertido en un campo de batalla de teorías, de análisis, de apoyo y crítica. Hemos visto cómo los fans se dividían entre quienes apoyaban incondicionalmente una posible relación y quienes se mostraban escépticos o incluso preocupados por las implicaciones. Pero volviendo a la esencia del escándalo, ¿qué fue lo que realmente sacudió el año entero? Más allá de la especulación romántica, lo que este caso demuestra es el poder de la figura pública en la era digital. La forma en que sus vidas, sus interacciones, sus silencios, se convierten en material de consumo masivo. La velocidad con la que la información, verificada o no, puede llegar a millones de personas y generar un impacto significativo. Y por supuesto el negocio que rodea a este tipo de noticias. El clickbait, los titulares sensacionalistas, la constante necesidad de generar contenido que mantenga a la audiencia enganchada. Hemos pasado por distintas fases en este rumor. Desde la incredulidad inicial, pasando por la acumulación de pruebas, hasta la aceptación de que quizás algo muy real estaba sucediendo. Y cada nueva noticia, cada supuesta filtración, reavivaba el interés y volvía a poner el foco sobre ellos. Ha sido un ciclo continuo de expectación, análisis y, a menudo, frustración por la falta de una confirmación definitiva. Y es que, en el fondo, todos queremos saber la verdad. Queremos que las historias tengan un desenlace, una resolución. En el caso de Hande y Kerem, la falta de una conclusión clara ha sido, en sí misma, parte del escándalo. Nos ha mantenido en vilo especulando, debatiendo y esperando ese momento en que todo quede al descubierto. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de cualquier relación, si la hubiera. La presión de la industria del entretenimiento, la búsqueda de la felicidad personal, la complejidad de las relaciones en el ojo público. Y por supuesto la forma en que los fans, con su devoción, pueden tanto apoyar como complicar la vida de sus ídolos.
A lo largo de este año, hemos visto innumerables artículos, reportajes y debates sobre el tema. Y en cada uno de ellos ha habido un hilo conductor, la especulación. ¿Eran ciertas las fotos? ¿Eran ciertas las declaraciones? ¿Había una verdad oculta detrás de todo el ruido mediático? La respuesta para muchos sigue siendo esquiva. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que el nombre de Dobleande y Kerem se ha asociado de forma inextricable a este rumor que ha dominado las conversaciones en el mundo del espectáculo. Un rumor que ha demostrado el poder de la opinión pública, la voracidad de los medios y la fascinación que ejercen las vidas de aquellos que viven bajo los focos. En resumen, mis amigos, el escándalo Dobleande y Kerem ha sido mucho más que un simple rumor. Ha sido un fenómeno mediático que ha capturado la atención global, ha generado innumerables debates y ha puesto de manifiesto el poder y la influencia de las figuras públicas en la era digital. Hemos explorado los inicios de los rumores, la evolución de las especulaciones, la importancia de las redes sociales y la ausencia de confirmaciones definitivas. Todo ello contribuyendo a la prolongada intriga que ha sacudido el panorama del entretenimiento durante todo el año. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo real detrás de todo el rumor? ¿Les importó la falta de confirmación? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren de este fascinante tema, y si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios desentrañados y más contenido para ustedes. Hasta pronto.